Dicen que el amor puede cegar, pero en el caso de Roberto Méndez lo dejó completamente en la oscuridad. Un ex pelotero dominicano que, tras una carrera brillante en las grandes ligas, acumuló una fortuna que muchos solo podrían soñar. Tenía todo: fama, respeto y dinero, pero lo que más deseaba era compañía. A los 55 años, después de años viviendo solo entre casas vacías y recuerdos de estadios llenos, conoció a Camila, una joven de apenas 23 años. Hermosa, carismática y con una sonrisa que parecía devolverle la juventud. La conoció en una cena benéfica. Ella se acercó primero, admirando su historia en el béisbol, y pronto se convirtió en la única persona capaz de hacerlo reír otra vez. Para muchos era evidente que algo no encajaba. Sus amigos, incluso su agente, le advirtieron que aquella joven no estaba con él por amor. Pero Roberto estaba convencido de lo contrario. «Ustedes no la conocen como yo», decía con una sonrisa ingenua. Solo una persona veía el peligro con claridad: Lucía, su hija. Lucía tenía 27 años, apenas 4 más que Camila, y desde el primer día supo que algo en esa mujer no era sincero. La observaba con ojos atentos, notando cada gesto forzado, cada mirada que no coincidía con sus palabras. «Papá, esa mujer no te ama», le decía Lucía una y otra vez. «Solo está contigo por tu dinero». Roberto se molestaba cada vez más al escucharla. «Lucía, tú no sabes lo que dices. Estás celosa, eso es todo. Camila me hace feliz, y eso es lo que importa». Pero Lucía no estaba celosa. Estaba preocupada. Había visto cómo Camila coqueteaba con otros hombres cuando Roberto no estaba. Había escuchado rumores en los restaurantes, en los clubes, y hasta había visto fotos. Sin embargo, su padre no quería escuchar. Camila, astuta como una serpiente, supo manipular la situación a su favor. «Tu hija me odia, Roberto», le decía llorando. «No puedo vivir así, no quiero que pienses que soy una interesada. Quizás debería irme». Eso bastaba para que él corriera a consolarla, cegado por el amor, dejando de lado la voz más sincera que tenía en su vida, la de su hija. Poco a poco, la relación entre padre e hija se fue quebrando. Lucía dejó de visitarlo, cansada de ser tratada como una enemiga. Y así, mientras Roberto viajaba por el mundo disfrutando su retiro, Camila comenzaba su doble vida. Una que más adelante lo haría pagar el precio más alto: perder la confianza de su sangre y la paz de su corazón. Lucía había intentado mantenerse al margen, pero ver cómo su padre se hundía más y más en la mentira de Camila era algo que no podía soportar. Cada llamada suya terminaba en discusión, cada visita en lágrimas. Y mientras tanto, las redes sociales se encargaban de mostrar lo que su padre no quería ver: la otra vida de su joven esposa. Una noche, mientras revisaba su teléfono, Lucía vio una historia publicada por una amiga en común: Camila en un yate, riendo, bailando, abrazada a un hombre joven que no era su padre. Lucía sintió un vacío en el pecho. No era la primera vez que veía algo sospechoso, pero esta vez había nombres, rostros, fechas. Guardó las capturas, guardó los videos, y con el corazón acelerado, decidió enfrentarla. Esperó a que su padre se fuera a un viaje de negocios a Miami, donde tenía una reunión con patrocinadores deportivos. Camila, como siempre, se quedó para cuidar la casa. Pero esa misma noche, Lucía fue hasta la mansión sin avisar. El sonido del motor del carro resonó en la entrada, y mientras bajaba, vio luces encendidas en la terraza. Se acercó con cautela. Desde el jardín lo vio todo. Camila estaba allí, vestida con una bata de seda, riendo con un joven musculoso que la abrazaba sin pudor. Las copas de vino en la mesa, la música suave de fondo y la complicidad en sus miradas confirmaban lo que Lucía ya sabía. «Eres una maldita falsa», susurró con lágrimas, mientras grababa discretamente con su teléfono. No esperó más. Se fue directo al hotel donde su padre se hospedaba. Cuando Roberto la vio llegar, pensó que algo grave había pasado. «¿Qué haces aquí, hija?», preguntó confundido. Lucía, con el rostro empapado en lágrimas, sacó el teléfono y le mostró los videos. El silencio fue absoluto. Roberto los miró una y otra vez sin decir palabra, pero cuando terminó, solo suspiró y dijo: «Lucía, no sé qué pretendes con esto. Tal vez estás malinterpretando las cosas». «¿Malinterpretando?»,
Papá, la estás viendo abrazada con otro hombre en tu propia casa. Camila me explicó que ese muchacho es su primo, respondió él, como si intentara convencerse a sí mismo. Y no voy a seguir escuchando mentiras sobre la mujer que amo. Lucía se quedó helada. No podía creerlo. Su padre estaba tan ciego que prefería pensar que todo era una coincidencia. Esa noche salió del hotel con el corazón roto. No solo había perdido a su padre, sino también su confianza. Mientras tanto, Camila eliminaba las evidencias, convencida de que había ganado otra batalla. Pero lo que no sabía es que la verdad no se borra tan fácil. Y tarde o temprano, todo lo oculto termina saliendo a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Roberto. Intentaba convencerse de que su hija estaba equivocada, pero algo dentro de él empezaba a temblar. Por primera vez, las risas de Camila no le sonaban tan sinceras. Por primera vez, comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Una tarde, mientras revisaba sus cuentas, descubrió que en menos de 2 meses, Camila había gastado casi $50,000 en compras, viajes y cenas. ¿Qué es todo esto, Camila?, preguntó intentando mantener la calma. Ella se acercó sonriendo, con esa voz dulce que lo desarmaba. Amor, son regalos para ti y para la casa. Y bueno, algunos caprichos míos, dijo besándolo en la mejilla. Tú sabes que quiero verte feliz. Él asintió, pero en su mente algo ya no encajaba. Esa noche, mientras ella dormía, revisó las fotos de su celular. En una de ellas, reconoció el reloj que le había regalado en la muñeca de otro hombre. Sintió un nudo en el pecho. Cerró el teléfono y respiró hondo. No, no puede ser, se repetía. Lucía tiene que estar equivocada. Sin embargo, los recuerdos de las advertencias de su hija lo atormentaban. La veía en su mente llorando, rogándole que la escuchara. Papá, ella no te ama. La duda empezó a crecer como una grieta invisible. Camila lo notó. Era experta en leerlo. ¿Estás distante últimamente?, le dijo una mañana mientras desayunaban. Solo cansado, respondió él sin mirarla. Espero que no tenga nada que ver con lo que tu hija inventó. Roberto la miró con una mezcla de amor y desconfianza. Lucía no inventa cosas, Camila. Ella solo me cuida. Camila fingió tristeza. Si vas a desconfiar de mí, por lo que diga ella, no tiene sentido que sigamos juntos, dijo, poniéndose de pie teatralmente. Me duele demasiado que no confíes en mí. Roberto se levantó, la abrazó y le prometió que nada ni nadie los separaría. Ella sonrió satisfecha. Pero por dentro, él ya no dormía tranquilo. Empezó a hacer algo que nunca antes habría imaginado. La vigilaba. Revisaba sus movimientos, escuchaba sus llamadas desde otra habitación. Y hasta contrató discretamente a un viejo amigo suyo, un ex compañero de equipo que ahora trabajaba como investigador privado. Lo que ese hombre descubriría terminaría de destruir el corazón de Roberto, pero también sería el comienzo de su redención. 3 semanas después, el teléfono de Roberto sonó a las 6 de la mañana. Era Carlos, su viejo amigo, el investigador al que había pedido ayuda en silencio. Roberto, tenemos que hablar, y no por teléfono. Minutos más tarde, se reunieron en un café discreto en el centro de la ciudad. Carlos llegó con una carpeta gruesa, llena de fotos, recibos y documentos. Roberto apenas podía mirarlo a los ojos. Dímelo de una vez, hermano. ¿Qué encontraste?, preguntó con voz temblorosa. Carlos suspiró. Te voy a mostrar la verdad, aunque te duela, respondió abriendo la carpeta. Las primeras fotos eran de Camila saliendo de un hotel de lujo, tomada de la mano con un joven alto, de mirada arrogante. En otra imagen se veía a los dos abrazados en un restaurante, riendo. Y en un video, más devastador que todo lo anterior, se escuchaba a Camila diciendo con desprecio: «Ese viejo no sospecha nada. Es un cajero automático con piernas». Roberto sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Cerró los ojos y por un instante deseó no haber visto nada. «¿Estás seguro que es reciente?», preguntó con voz quebrada. «De hace 3 días», respondió Carlos. «Justo cuando tú estabas en Santo Domingo». Las manos de Roberto temblaban. Por fin entendió que su hija nunca había mentido, que todo ese tiempo había preferido creer en la ilusión antes que en la verdad. «Lucía», susurró con lágrimas contenidas. «Le fallé a mi hija». Carlos lo miró con tristeza. «No te castigues, hermano. Todos queremos creer en el amor. Pero no todo lo que brilla es oro». Esa noche, Roberto volvió a su casa sin avisar.
Camila estaba arreglándose frente al espejo, lista para salir. Cuando lo vio entrar, sonrió fingiendo sorpresa. «Amor, pensé que volvías mañana». Pero él no respondió. Dejó la carpeta sobre la mesa, la abrió y las fotos se esparcieron como cuchillos por el suelo. Camila se quedó en silencio, helada, mientras él la miraba con una mezcla de rabia y decepción. «¿Qué es esto, Camila?», dijo con voz grave. «¿Qué clase de burla es esta?». Ella intentó reaccionar. «Eso no es lo que parece. Yo puedo explicarlo». «¿Explicarlo?», repitió él levantando una foto. «¿Cómo se explica besar a otro hombre con el dinero que yo te di? ¿Cómo se explica destruir la confianza de alguien que solo quiso amarte?». Camila empezó a llorar, pero ya no había vuelta atrás. Por primera vez, Roberto vio el rostro real detrás de la máscara. Una mujer vacía, sin culpa, sin amor. «Te di todo, Camila. Y lo único que pedía era lealtad». Ella con frialdad solo dijo: «Yo nunca te pedí nada. Fuiste tú quien quiso creer en un cuento». Roberto guardó silencio. Y por primera vez en mucho tiempo entendió que el verdadero amor no se compra, se gana con verdad. La casa estaba en silencio. Camila se había marchado esa misma noche, llevándose solo una maleta y dejando tras de sí un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Roberto pasó horas sentado en la sala, mirando las fotos esparcidas en el suelo. En cada imagen veía el reflejo de su ceguera, de su necedad, y de todo lo que perdió por no escuchar a quien más lo amaba, su hija. Al amanecer, se vistió y condujo hasta el apartamento de Lucía. Durante el trayecto, no dejaba de pensar en las palabras que tantas veces le había dicho y que él había ignorado. «Papá, te lo digo porque te amo». Y él la había llamado mentirosa. Cuando tocó la puerta, Lucía tardó en abrir. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz fría, distante. «Necesito hablar contigo, hija», respondió él bajando la mirada. Lucía cruzó los brazos, sin invitarlo a pasar. «¿Ahora sí me crees?». Esa pregunta le dolió más que cualquier golpe. Roberto tragó saliva y asintió. «Sí, y vengo a decirte que me equivoqué, que fui un tonto, que preferí una mentira bonita antes que tu verdad dolorosa». Las lágrimas comenzaron a brotarle. No era el pelotero fuerte que los fanáticos recordaban. Era solo un padre destruido por su propio orgullo. «Perdóname, hija. Te rechacé, te hice sentir que tus palabras no valían, y tú solo querías protegerme». Lucía lo miraba con una mezcla de enojo y compasión. Por dentro, su corazón se debatía entre abrazarlo o seguir guardando el dolor. «Papá, me hiciste tanto daño. Yo solo quería que vieras lo que estaba pasando, pero tú me trataste como a una enemiga». «Lo sé», susurró él. «Y no hay excusa. Solo quiero que sepas que ya lo vi con mis propios ojos. Todo lo que dijiste era verdad». Lucía respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. No por odio, sino por alivio. Después de tanto tiempo, su padre por fin la escuchaba. Se acercó lentamente y al ver las lágrimas en el rostro de aquel hombre que siempre había admirado, no pudo contenerse más. Lo abrazó con fuerza. «No te odio, papá. Solo necesitaba que me creyeras». Ese abrazo fue como volver a casa después de una tormenta. Ambos lloraron en silencio, dejando que el perdón hablara por ellos. Horas después, mientras conversaban, Lucía le dijo: «No importa cuánto dinero tengas, papá. Si el amor que te rodea no es verdadero, siempre vas a sentirte vacío». Roberto la escuchó en silencio, con los ojos húmedos. Esa frase se le quedó grabada en el alma. Desde ese día prometió nunca más poner el amor ciego por encima de la verdad, ni la compañía falsa por encima de la familia. Había aprendido por las malas que las mentiras más dulces son las que más destruyen. Dicen que las mentiras vuelan, pero cuando la verdad explota, arrasa con todo a su paso. En los días siguientes, los medios comenzaron a hablar del escándalo. «Ex-pelotero millonario traicionado por su joven esposa», titulaban los portales de noticias. Fotos, rumores y videos se propagaron por las redes, y en cuestión de horas, el nombre de Roberto Méndez volvió a sonar en todo el país. Pero no por su gloria, sino por su humillación. Los programas de farándula analizaban cada detalle. Algunos lo pintaban como un ingenuo que se dejó engañar, otros como un hombre arrogante que creyó que el dinero podía comprar amor. Los comentarios eran crueles, y aunque fingía no leerlos, cada palabra le dolía más que cualquier lesión en el campo. Lucía intentaba animarlo.
Papá, no mires las redes. Eso va a pasar, le decía con ternura. Pero él no podía evitarlo. Ver su rostro en todos los titulares era un recordatorio constante de su caída. Una mañana, un periodista logró acercarse a él mientras salía de su casa. «Señor Méndez, ¿es cierto que su exesposa le robó dinero?» «¿Va a demandarla?», le gritó entre flashes y micrófonos. Roberto se detuvo, respiró hondo y respondió con calma. «No, no voy a demandarla. El dinero se recupera, la confianza no». Esa frase se volvió viral. Miles de personas comenzaron a compartirla y, poco a poco, lo que fue burla empezó a convertirse en respeto. Muchos hombres y mujeres se sintieron identificados con su historia, engañados, humillados, pero con la esperanza de volver a levantarse. Esa noche, Lucía lo encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «¿En qué piensas, papá?», preguntó ella. «En todo lo que perdí», dijo él con una sonrisa triste. «Pero también en lo que todavía tengo. Tengo paz. Tengo a mi hija, y eso vale más que cualquier titular». Lucía se sentó junto a él, apoyando su cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Era un silencio limpio, el de alguien que ha tocado fondo y empieza a ver la luz. En su corazón, Roberto comprendió que la vergüenza pública puede ser una bendición disfrazada, porque lo obligó a enfrentarse a su verdad, a mirarse sin máscaras y a reconstruirse desde dentro. Y aunque el mundo lo juzgara, sabía que lo más importante ya lo había recuperado, el respeto de su hija y su propia dignidad. Con el paso de los meses, Roberto empezó a entender que la vida, incluso cuando te rompe, te está enseñando. Su historia había dado la vuelta al país, y aunque muchos se habían burlado, otros lo buscaban para agradecerle por hablar con sinceridad. Recibía mensajes de hombres y mujeres diciendo: «Gracias por contar tu verdad. Yo también fui engañado». Su historia me dio fuerza para salir de una relación tóxica. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca pensó: convertir su caída en inspiración. Comenzó a dar charlas sobre autoestima, amor propio y confianza. No desde un pedestal, sino desde sus heridas. En cada presentación repetía una frase que se volvió su sello: «El amor que vale la pena no te vacía. Te llena sin pedirte que te pierdas». Su hija, Lucía, lo acompañaba a todas. Se convirtió en su apoyo más grande, en su manager y, sobre todo, en su orgullo. Ambos eran inseparables. La vida les había enseñado que las relaciones se pueden romper, pero el lazo entre padre e hija, cuando se reconstruye con amor, se vuelve inquebrantable. Un día, después de una charla en un colegio, una joven se le acercó llorando. «Señor Méndez, gracias. Yo estaba a punto de casarme con alguien que solo me quería por mi dinero. Su historia me salvó». Roberto la abrazó y en ese momento entendió que todo el dolor que había vivido no fue en vano. Su caída tenía un propósito, pero el destino, como siempre, no deja que las lecciones terminen tan fácil. Una mañana recibió una carta certificada. Era un aviso legal. Camila lo estaba demandando. Alegaba que el dinero que había usado era parte de acuerdos matrimoniales y exigía una compensación millonaria. Al principio Roberto sintió rabia. Después de todo lo que hizo, «¿Todavía se atreve a buscar más?», exclamó golpeando la mesa. Lucía con calma lo tomó de la mano. «Papá, no pierdas tu paz. Ya no le debes demostrar nada. Lo que ella busca ahora no es dinero, es atención». Esas palabras lo detuvieron. Tenía razón. El verdadero triunfo no era ganarle en los tribunales, sino no permitir que volviera a tener poder sobre él. Roberto decidió no entrar en guerra. Y aunque los abogados insistieron, él solo respondió: «Prefiero perder dinero antes que volver a perder mi tranquilidad». Ese día, Roberto supo que había cambiado. El hombre que antes se dejaba llevar por el orgullo, ahora caminaba con la serenidad de quien ya entendió que la paz no se compra, se conquista. Era una tarde tranquila. Roberto acababa de llegar de una entrevista radial donde habló sobre las segundas oportunidades y la importancia de sanar. Mientras estacionaba su auto frente a la casa, vio una silueta esperándolo junto al portón. Su corazón se detuvo por un instante. Era Camila. Vestía de forma sencilla, con el cabello recogido y un rostro que fingía humildad. «Hola, Roberto», dijo con una voz temblorosa. «¿Podemos hablar?» «Solo unos minutos». Él la observó en silencio. Tantos recuerdos cruzaron su mente.
los besos falsos, las mentiras, las lágrimas manipuladas. Pero también pensó en el hombre que había sido y en cuánto había cambiado. «Está bien», dijo finalmente. «5 minutos». Camila bajó la mirada intentando parecer frágil. «Sé que te fallé. Perdí la cabeza, me dejé llevar por cosas tontas. Pero he cambiado. No tengo nada, Roberto. Ni dinero ni amigos. Solo quería pedirte perdón». Sus palabras sonaban ensayadas, pero había algo distinto. Miedo. No el miedo de perderlo, sino el de saber que ya no tenía poder sobre él. «Camila, el perdón no se pide con palabras», dijo él con voz serena. «Se demuestra con hechos, y tus hechos hablaron hace mucho». Ella dio un paso hacia él. «Solo quiero otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo». Roberto la miró con compasión, pero sin debilidad. «No, Camila. Ya tuve suficientes comienzos falsos. No odio lo que me hiciste, porque gracias a ti aprendí a ver la diferencia entre el amor y la conveniencia». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ella, pero él ya no se dejaba manipular. Esa escena que antes lo habría destrozado, ahora solo le provocaba paz. «Te deseo lo mejor», agregó. «Pero mi vida sigue. Y esta vez, sin mentiras». Camila lo miró con impotencia. «¿Así de fácil me olvidas?» «No te olvido», respondió él. «Te supero». Se dio media vuelta y cerró la puerta, dejando afuera no solo a una mujer, sino a todo su pasado. Desde la ventana, Lucía observó todo sin intervenir. Cuando él entró, lo abrazó en silencio. «Estoy orgullosa de ti, papá», él sonrió aliviado. Por primera vez sintió que realmente había ganado. No en el campo, no en los negocios, sino en el terreno más difícil de todos, el del corazón. Esa noche escribió en sus redes una frase que se volvió viral. «Cuando la vida te devuelva lo que un día te hirió, no lo tomes como venganza. Tómalo como confirmación de que sanaste». Habían pasado 6 meses desde aquel último encuentro con Camila. Roberto vivía tranquilo, lejos de los titulares y las luces, dedicado a sus charlas, su hija y su fundación para jóvenes deportistas. Había aprendido a disfrutar la soledad, a levantarse sin miedo al vacío, a mirarse al espejo y reconocerse sin vergüenza. Una tarde, durante un evento benéfico en Santiago, conoció a Elena, una mujer de 45 años, profesora de literatura. No era modelo ni pretendía serlo. Tenía una sonrisa serena, una mirada sincera y una forma de hablar que no buscaba impresionar, sino conectar. Se conocieron por casualidad, cuando ella tropezó con él mientras llevaba cajas de libros. «Perdón, señor Méndez, no lo vi», dijo riendo. «No hay problema, ya no corro tan rápido como antes», respondió él con humor. Desde esa conversación, algo cambió. No hubo juegos, ni promesas vacías. Había risas genuinas, largas charlas y una paz que él no sentía desde hacía años. Lucía notó la diferencia. «Papá, se te ve distinto últimamente», le dijo un día mientras cenaban. Él sonrió sin ocultarlo. «Es que por fin entendí algo, hija. Cuando alguien te ama de verdad, no te quita fuerza, te la devuelve». Con el tiempo, Elena y Roberto comenzaron una relación basada en respeto, admiración y calma. Nada de lujos, nada de apariencias. Ella lo acompañaba a sus charlas, pero no por fama, sino porque creía en su mensaje. Una noche, mientras veían el atardecer en la terraza, él le confesó: «Yo pensé que el amor era lo que te hacía sentir vivo, pero ahora sé que el verdadero amor es el que te deja estar en paz». Elena lo miró con dulzura. «Porque esta vez, Roberto, no lo buscaste con los ojos, sino con el alma». Lucía, al verlos juntos, entendió que su padre por fin había cerrado su círculo. Había sufrido, había perdido, pero también había aprendido que el amor no se mide en edad, belleza o dinero, sino en verdad y lealtad. Esa noche, mientras todos reían, Roberto levantó su copa y dijo: «Por los errores que nos enseñan, por las caídas que nos despiertan, y por las personas que llegan cuando ya aprendimos a no conformarnos con menos». El brindis selló no solo una cena, sino una nueva vida. Roberto había vuelto a amar. Pero esta vez, sin miedo, sin culpa y sin máscaras, Roberto estaba sentado en su terraza, mirando la ciudad iluminada. Había pasado por todo: el engaño, la humillación, la traición de alguien en quien confió ciegamente y la vergüenza pública que parecía no tener fin. Pero también había pasado por la redención, la reconciliación con su hija y, finalmente,
el descubrimiento de un amor genuino que no le pedía nada a cambio. Recordó cada momento que había ignorado las advertencias de Lucía, cada lágrima que su hija había derramado por no ser escuchada, cada sonrisa falsa de Camila que lo había engañado y alejado de lo más importante, su familia. Se dio cuenta de que el dinero, la fama y la juventud pueden ser engañosos. El verdadero valor está en la honestidad, la lealtad y el amor sincero. Cualquier riqueza del mundo no puede sustituir la paz de saber que tus seres queridos confían en ti y tú en ellos. Lucía, sentada a su lado, tomó su mano. Papá, sé que sufriste mucho, pero mira cómo todo se transformó. Aprendiste a no cegarte por las apariencias. Él la abrazó, sintiendo un peso enorme desaparecer de su corazón. Hija, gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero es paciente, sincero y valiente. Roberto decidió compartir su historia públicamente, no para fama, sino para enseñar a otros. Muchos hombres y mujeres se verían reflejados, enamorados de la ilusión, ciegos ante la verdad, ignorando las advertencias de quienes los aman de verdad. Y la lección quedó clara: no ignores a quien te dice la verdad por amor. No busques compañía donde solo hay interés. Aprende a escuchar, a confiar en tu instinto y a valorar lo que no se compra, la lealtad y la familia. Roberto sonrió. Sabía que ahora podía vivir tranquilo, con su hija, con Elena y con la certeza de que nunca más permitiría que la ceguera del amor lo hiciera caer. Y tú que estás viendo esta historia, recuerda, el amor verdadero se construye con respeto, confianza y acciones, no con apariencias ni dinero. Si esta historia te impactó, déjanos un like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal, Contando Historias, para seguir escuchando relatos que enseñan, emocionan y transforman vidas.